Un agradecimiento especial a Pat Lover, Eva Tesco y Slice Games por ser mecenas en Patreon. Muchas gracias. Bien, empecemos con el Extra Stage 1, el cual, como es un OVA, lo vamos a hacer en un capítulo único. Así que, corre intro. Initial D, Extra Stage. Hoy presentamos La trama se pone buena. Antes de empezar, quiero mencionar un par de cosas que arreglaron. Al menos en este OVA, ya dejaron de decir Puerto Usui para simplemente llamarlo Usui como se debe. Incluso en esta parte, Sayuki dice Montaña Usui. Venga, he venido a buscarte. Vámonos ya. ¿Irnos ahora? ¿A dónde? ¡A la montaña Usui! Por fin han venido ya los LAN Evo. Cuestión, capítulo 1. En japonés fue Más allá de Impact Blue y en castellano fue Más allá de Impact Blue. literalmente lo mismo. Apenas empezando el capítulo, tenemos una narración que nos da un poco de contexto de lo que está pasando. Pero al momento de mencionar a los emperors, el narrador se olvida de mencionar a Kyoichi. Las vacaciones de verano han terminado. Las historias sobre el 8-6 de Akina y sus victorias se han extendido por toda la zona. El equipo Emperadores derrotó a los Night Kids y empezó su plan de conquista del área de Gunma. Tal parece que este narrador es bastante olvidadizo porque ya es la segunda vez que en una narración suya se olvida de mencionar a un personaje. Seguido de esto, vemos a Mako y Sayuki entrenando en Usui. En un momento, Mako comete un error y Sayuki le recrimina diciéndole lo siguiente. Normalmente sueles conducir de otra manera. Esta vez casi te sales de la línea. Perdón. En realidad, le dice que le erró por 15 centímetros. Creo que hay alguien que baja. Vaya, pero si era el Sileiti de Mako. Sí, aún lo siguen llamando Sileiti en inglés, nomás para seguir cagándose en la consistencia. Sé que algunos de ustedes han dicho que decir Sileiti técnicamente está bien, pero recuerden lo que dije en su momento. Un Sileiti. No es que ya ni se esfuerzan ni se molestaron en traducirlo. A ver, si a todos los autos les tradujeron el nombre, porque el 080 es el único auto el cual van a llamar en inglés. Sé que en japonés también decían Sileiti, también en inglés, aunque con la pronunciación japonesa. Pero en japonés también decían AG6. El nombre del G6 lo pronunciaban en inglés y acá lo pronuncian en español, en vez de decir AG6 también. Así que no veo cuál es la lógica que hay acá. Aparte de eso, ¿en algún momento lo van a llamar Sil 80 correctamente? Pues teniendo en cuenta que su siguiente mención será en el Extra Stage 2 y que este nunca fue doblado al castellano, pues yo digo que obviamente no. Al día siguiente está Mako y Sayuki en un restaurante hablando sobre sus cosas. Así que ese idiota de Iketani se atrevió a pasar de ti, pues menudo tonto. Cuando de la nada a Mako le da un flashback, el cual, como es costumbre en estos doblajes, fue redoblado con un guión completamente diferente, por lo que discrepa muchísimo con lo que se dijo en esa escena en realidad. E incluso discrepa con lo que se dice en japonés, pero como dijo Jack el Destripador, vamos por partes. Saltamos la parte de Mako y vamos directamente a la gasolinera, cuando Yuichi dice lo siguiente. ¿Qué? ¿Qué has dicho? ¿Ah? Eres un zoquete, Iketani. ¿Cómo se te ocurre no hacer nada? Ya veo que las mujeres para ti son unas desconocidas. Acá en realidad dijo que Iketani no sabía nada de mujeres. Eres un zoquete, Iketani. Ya veo que no sabes absolutamente nada de mujeres. ¿Qué? ¡Qué tonto soy! En realidad dijo que era un gilipollas. El jefe tiene razón. Soy un gilipollas. Por favor, te lo suplico. Dame una segunda oportunidad. La pregunta es a quién le está suplicando, pero si vemos lo que dijo en realidad, nos damos cuenta que se lo pedía a Dios. Dios, te lo suplico. Dame una segunda oportunidad. No te lleves a mi ángel de la tierra. Tengo la ligera teoría de que el traductor de esta obra era ateo, lo cual explicaría muchas cosas. ¿Ah? ¡Mierda! Este insulto, que sí lo voy a contar, ¡mierda! es inventado. Lo que dijo en realidad en esta parte, y también en japonés en este mismo flashback, fue un atasco o un embotellamiento.
Un atasco. ¿Habrá habido un accidente? En cuanto al resto del flashback, está bien. No me entra en la cabeza lo que hizo. ¿Cómo pudo rechazarte ese estúpido? Parecía muy colgado de ti, siempre te estaba mirando. Pasamos a la residencia Takahashi, donde descubrimos que Ryosuke fue todo el tiempo el animador del CGI de esta OVA. Entonces Keisuke entra a la habitación y empieza a contarle cómo los emperadores acaban de llegar a Gunma y derrotaron a los Night Kids. Ese idiota de Nakasato. ¿Cómo se ha dejado ganar por esos tipos? Es entonces cuando Ryosuke dice lo siguiente. Y su líder es Kyoichi Sudo. Son corredores callejeros que vienen de las cuestas de Iroha, en Nikko. ¡Me cago! ¿Qué es Iroha Saka? ¡No, solo Iroha! A ver si ya llegamos al third stage cuando no empiezan a decir bien. Ah, sí, foreshadowing. Ah, por cierto. Acá Ryosuke dice cuesta y no puerto. Son corredores callejeros que vienen de las cuestas de Iroha, en Nikko. Y no sé si es un acierto o un error. Más tarde en el café tenemos esta chistosa escena donde se encuentran Shingo, Satsuki y... ¿cómo se llama este? ¡Qué guapa! Él es el idiota que compitió. Su nombre es Nakasato. No mientan, su nombre no es Nakasato, ese es su apellido. Su nombre es Takeshi. Y debido a esto, la mayoría de veces que lo mencionen lo van a llamar Nakasato y no Takeshi. Sobre todo Shingo, el cual siempre debería llamarlo Takeshi. Así que voy a mostrar esto todas las veces ahora, así me ahorro el solo después. Su nombre es Nakasato. Ese idiota de Nakasato. A Nakasato lo habían derrotado los Red Suns en una carrera cuesta arriba. Yo te aseguro que Nakasato es el mejor conductor que hay por la zona. Bien entendido. Nakasato. ¿Qué pasa, Nakasato? ¿Es que te pone esa chica o qué? Me parece que podría ser incluso mejor que Nakasato o Shingo. Solo en esta escena, Shingo lo llama Takeshi. Oye, ¿me estás escuchando, Takeshi? Redonditas. Increíble. ¿Eh? Ahora, siguiendo con la escena, tenemos otro flashback por parte de Nakasato que está incluso más roto que el anterior. No puedo perder esta carrera. No dejaré que me ganen esos tipos que vienen de otra región. No solo no fue lo que dijo Nakasato en ese momento. No puedo perder esta carrera. No dejaré que me ganen estos tíos que se creen los mejores del mundo. Sino que también en el flashback lo que dice es un diálogo completamente diferente, el cual debería ser este. Los emperadores quizá no lo sepan, pero yo soy el defensor del fuerte de Gunma y puedo asegurar que no se saldrán con la suya. El siguiente diálogo es inventado, no lo dice ni en la escena original ni en el flashback en japonés. Voy a vencerle. ¿Quién lo detendrá si no consigo hacerlo yo? ¿Quién lo detendrá si no lo hago yo? Tras el flashback, tenemos una escena muy fuera de personaje en el cual Satsuki se enoja porque es muy feminista y toda la cosa, y se va con un primer plano en su culo. Joder, ¿a qué viene toda esa chulería? Entonces pasamos a la casa de Mako, donde la trama finalmente se pone buena. Pero no tan buena, porque el siguiente diálogo de Satsuki fue nerfeado. Si todavía no lo entendieron, veamos lo que dice en japonés. Exactamente, así que meme arruinado. Ah, sí. Y en el first stage Kenji también decía Toria y yo no lo conté. Pero bueno, ¿a quién le importa Kenji? Entonces Mako y Satsuki se dirigen a Usui porque ya llegaron estos dos random de los Emperors para hacer quilombo. Pero lo importante es que acá Satake, sí, así se llama el rubio, se olvida de mencionar el nombre de su compañero, el cual es Ren. ¿Pero qué estás diciendo? Me parece que no sabes lo que dices. Por lo que los españoles que vieron esta OVA jamás supieron el nombre de este personaje súper relevante para el desarrollo de toda la historia. Ah, por cierto, la única forma de saber el nombre de este personaje es viéndolo en los créditos, lo cual es muy XD. ¿Pero qué estás diciendo? Me parece que no sabes lo que dices. Dime, ¿cómo va a perder mi Evo 4 contra dos simples mujeres? No tiene sentido. Bueno, al menos solo las llamó simples. En el japonés fue más duro y las llamó patéticas. Como dato curioso, en el doblaje de Funimation, él las llamó bimbos aireadas, lo cual es muy XD. How could my badass Evo 4 lose to a couple of hairspray snorting bimbos like those two chicks?
Tras eso, Sayuki se acerca para disputar el tipo de carrera que se va a realizar, la cual se llama... Será una carrera cuesta abajo. Como la carretera es estrecha, será una lucha de persecución. Claro, está bien, pero Sayuki, ¿estás segura de que ese tipo de carreras no tiene otro nombre? Ya sabes, algo como, no sé, duelo de muerte repentina. No... Pero bueno, corre otro nombre para este tipo de carrera. Ya la han llamado carrera de persecución, combate a muerte y lucha de persecución. Me pregunto cuál será el siguiente. Cuestión que todos se suben a sus autos y Satake dice lo siguiente. Mi Evo 4 no perderá contra un Sileiti conducido por una niña mona, ¿ves? ¿Cómo dicen que el conductor de ese auto es el corredor más rápido de Usui y además es una niña? Tengo que conocerla. Y lo peor es que no sé si lo dice en serio o si es un insulto. Quiero creer que es el segundo, no más porque es la única vez que se van a referir a Mako como una niña. Entonces ambos tienen una carrera, run run, pam pam, derrapes, orgasmo... Mujer tenía que ser. Women. Y Satake se termina chocando en la C-121. Llega Ren y le dice que no le cuente nada a Kyoichi, por lo que todo lo que pasó acá fue completamente al pedo. Por cierto, antes de que se me olvide, Ren tiene la voz de Takumi. Creo que competiremos. Oye, ¿está bien que corramos sin pedir permiso? Bueno, pero si por algún motivo perdiéramos. Un Evo 4 no puede perder de ninguna de las maneras contra un Sileiti. Mira, parece que ya han empezado. Cuando llega el momento, las mujeres van a por todas, ¿verdad? Al día siguiente están Mako y Sayuki en un campo de golf y es entonces cuando Mako hace la tremenda referencia al men a Cowboy Bebop y tenemos el típico chiste en el cual alguien estornuda porque acaban de hablar de él. El problema es que por alguna razón el estornudo de Kitani no fue doblado. Arrepiéntete, Iketani. ¡Pam! Pero bueno, ¿qué te pasa? ¿Te has resfriado, Iketani? Mítero yo, Iketani. Ya para terminar, sale un cartelito el cual dice: Finales de otoño. Perdóname, narrador, no es para llevarte la contraria en todo lo que digas, pero ahí en realidad dice principios de otoño, no finales. Capítulo 2 en japonés fue Blanco Sentimental y en castellano fue Emoción blanca. Técnicamente es lo mismo, así que está bien. Ahora, en este capítulo en sí no hubo ningún error a destacar, pero sí hay un par de cosas que quiero mencionar. Apenas iniciando el capítulo 2, aparece esta pareja manejando en Usui y podemos ver cómo este tipo, por alguna razón, tiene la voz de Takumi. Eso es lo que intento, pero la nieve de anoche se ha congelado. Yo no tengo la culpa, ¿vale? Estos neumáticos lisos no sirven para ir sobre hielo. Pero, ¿qué hace ese coche si sus neumáticos también son lisos? No me lo puedo creer. ¡Sayuki! ¡Qué daño! Y encima se me está congelando el culo. Ya por la mitad del capítulo 2, vemos cómo Mako tiene una cita con este don nadie. Y quiero que presten atención a cómo llaman al SW20. El SW20 es un buen coche. Exacto, lo llaman SW20. Y está bien, es más, está perfecto. Ahora, ¿para qué lo estoy mencionando? Eso lo averiguaremos en el third stage. Also. ¿Has querido responderme de esta forma? Lo siento mucho. He pensado bastante en ello y... Seguro que piensas que soy una idiota, pero... no puedo dejar a un lado mi pasión por conducir. Y bueno, eso ha sido el Extra Stage. No te digo mucho que mencionar, pero es una pequeña mejora en cuanto al Second Stage. Al menos en cuanto a actuación se refiere. Así que bueno, sin más, ahora sí, nos vemos en la película. Nos vemos en la película.
¿Qué pasa, Nakasato? ¿Es que te pone esa chica o qué? Bueno. Olvídate de ella. Esta tía está como una cabra. Ese tío está como una cabra, va demasiado rápido.